majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, la palabra de Dios habla en muchos pasajes de la ignorancia. ¿La han visto alguna vez o no? ¿Sí o no? Si está en la palabra, tiene que haberla leído, ¿no? Y esto nos lleva, miren, aunque conozcamos la palabra, muchas veces ignoramos lo que dice la palabra. Esto es real, esto es así, sucede. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, que había estudiado a los pies de un gran maestro, de Gamaliel, de alguien que conocía las escrituras, conocía los mandamientos, las leyes, y ellos se basaban en eso. Pero también los sacerdotes conocían y sabían, habían leído y leían la Torá cada sabbat, ¿no? Leían las leyes, los mandamientos. Sin embargo, ignoraron lo que la palabra hablaba de Jesucristo y lo llevaron a la cruz. Miren que esto tenemos que pensar hoy, al día de hoy. ¿Cuántas personas conocen la palabra pero ignoran en verdad lo que realmente Dios está diciendo y la dejan de lado y la usan para su propio propósito? Y ese tipo de ignorancia es pecado. Ahí es donde hay un pecado tremendo. El ignorar, el darle la espalda al Señor, y no vivir como Cristo dice que vivamos o como la palabra de Dios dice que vivamos. Muchas veces tenemos conflictos nosotros, ¿no? Y luchamos entre la carne y el espíritu, y a veces gana más la carne que el espíritu, y tenemos la palabra, que la palabra es la que nos fortalece. ¿Saben que cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿qué descendió sobre él? Una paloma. El Espíritu Santo. Le dice en forma de paloma, sí, pero lo que desciende allí es el Espíritu Santo. ¿Sí? Sobre él. Y entonces Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. Qué tremendo es esto, ¿no? Esto es una enseñanza que el Señor nos da. Si nosotros no buscamos llenarnos del Espíritu, si no buscamos estar en sintonía y que ese Espíritu venga, el Espíritu Santo de Dios, sobre nuestra vida, no vamos a poder vencer las tentaciones. Por ahí vamos a hacer fuerza para sujetarnos a algo. Porque Jesús fue tentado, fue llevado en el Espíritu para ser tentado, y eso dice la palabra de Dios. Lo que sucede es que el Señor Jesucristo no ignoró la palabra de Dios, sino que la puso por obra. Cuando el tentador vino a decirle que haga esto, le dijo, la palabra de Dios dice, o no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, este es un mensaje, o esta es una palabra para todos nosotros, que tenemos que buscar cómo puedo hacer para ser libre. ¿De qué manera? No es con mi fuerza, no puedo. Puedo pensar muchas formas para salir de algo, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Reconozco que no puedo
pero no solo que reconozco, sino que tengo que ir a buscar a alguien que me ayude. Yo puedo reconocer que necesito la ayuda de alguien, pero si no se la pido, pasa, ¿no? A veces has ido caminando por ahí, viste a alguna persona en una actitud como que estaba perdida, como que no estaba, que estaba desorientada, pero no era capaz de preguntar, veía que la gente iba y venía y pasaba, hasta que por ahí alguien se acerca y le dice, mirá, ¿qué te está pasando? Muchas veces el Señor se acerca a vos y te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Dónde estás yendo? ¿O dónde querés ir? ¿O qué querés hacer? Porque el Señor Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Ves? Preguntas. ¿Cuántas veces el Señor se acerca? Pero quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 8. Isaías, capítulo 59, versículo 8. Vamos a estar leyendo allí. Y esto no le está hablando a un pueblo que no sabía de Dios, esto le está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia, aquel pueblo que era Israel, ¿no? Dice así, no conocieron camino de paz, ni hay justicias en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Pero tenían la Torá. Pero cada sabbat se leía, se hablaba de la palabra de Dios. Quizás adoraban también. Pero ahí dice, no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque prefirieron ignorar lo que la palabra dice y vivir su propia vida, su propio estilo de vida o su filosofía de vida. Porque hay filosofía de vida. Hay muchas personas que, que están en el hinduismo y es su filosofía de vida. Ellos creen que, hay que vivir de esa manera, paz, paz, paz. Pero la palabra de Dios dice, dirán paz, 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 pero la paz no vendrá sobre ellos. Aquí está hablando del pueblo, aquí está hablando, dice, que los que andan por ella, dice, sus veredas, dice, camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son, ¿cómo? ¿Has caminado alguna vez por una vereda torcida? ¿O inclinadas? Y vas por ahí derrapando, ¿no? Porque tenés veredas torcidas. Veredas que te pueden hacer caer, que te pueden deslizar. Por eso dice la palabra de Dios que Él endereza. Habla de enderezarnos. Nosotros caminamos torcidos. Muchas veces decimos que el cangrejo camina ¿para dónde? Para atrás. Y no camina para atrás. Camina de costado. Observar cómo camina el cangrejo. Va yendo hacia atrás, pero va de costado. Es que yo me puse a mirar lo que decía que el cangrejo caminaba para atrás y lo puse a observar en un cangrejal que había, y la mayoría tiene la parte delantera, la parte trasera y va de este lado o para aquel lado. Pero eso es caminar torcido, porque si va para atrás, va a derecha, no va yéndose para un costado. Pero así pasa el ser humano. Nosotros hemos estado mucho tiempo caminando torcidos, por ignorancia, por no aceptar la buena voluntad de Dios, por quizás leer la palabra pero no ponerla por obra. Porque pasa, eso es ignorar. Cuando yo no la pongo por obra es porque estoy ignorando lo que Dios me dice, no estoy aceptando.
no puedo vivir de esta manera. Miren, hoy yo mientras leía esta palabra, me puse a escuchar un mensaje de un pastor que empezó a hablar y le presté atención. Y hablaba de un anciano de la iglesia, bueno, él daba testimonio de un anciano de la iglesia que era de su denominación, que estaba pastoreando una iglesia y que él predicaba y era muy tajante con los mandamientos, con las leyes, de qué manera tenían que vivir, sí, muy tajante, pero cuando llegaba a su casa, la historia cambiaba. Él no ponía por obra la palabra, pero sí obligaba a su familia a poner por obra la palabra. Y bueno, el pastor contaba, me llamó la atención, dice que llegaron un día, ya parece que había mucho tiempo que pasaba esto, hacía mucho tiempo que pasaba esto entre la familia y la esposa, bueno, no sé qué, estaba cocinando y no sé qué hubo ahí. El hecho es que dice que, bueno, sí, en la iglesia predicás muy bonito, pero no lo vivís. Y se levantó con toda la furia este hombre, revolvió el arroz, el guiso, lo que le había preparado la señora, y se levantó para ir a enfrentarla. Y el pastor decía, vio como los chicos van creciendo. Tenía un hijo de 12 años que se le puso en el medio y que él le dijo, lo enfrentó al padre, mira esto, todo lo que pasa, no lo enfrentó al padre y dice, esto no te voy a permitir que toques nunca más a mi mamá. Y se frenó, se sorprendió este hombre, ¿no? Pero ahí nomás le aplicó el mandamiento número 5. ¿Qué dice? ¿Cómo lo conocen, no? Yo te voy a enseñar, vos tenés que honrar a tu padre y tu madre, este es el mandamiento número 5, ¿sí? Así le dijo. Y se sacó el cinto para pegarle, y entonces su esposa dice que su esposa tomó una decisión, porque a veces dentro de una casa se permiten cosas porque se calla, la mujer muchas veces se calla, quiere guardar, quiere tapar, ¿no? Pasa eso, quiere tapar lo que sucede en verdad. Porque también está ignorando lo que es la palabra, o quizás dice, bueno, está bien, tiene que ser así, por ahí debe ser de esta manera. No, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que vivir en paz, en armonía, respetarnos mutuamente, ya no son dos, sino uno, pero vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos. Y entonces dice que la esposa de este anciano se puso la cartera y encaró para la puerta, y allí le dice, ¿a dónde vas? Le puso el pie en la puerta, vos no vas a salir de acá. ¿Dónde va? A la comisaría. Mira qué tremendo, ¿no? Pero ¿cómo vas a hacer eso? No podés ir a la comisaría a ventilar. Nosotros somos cristianos. Los problemas del cristiano tienen que arreglarse entre los cristianos, eso dice la palabra. Bueno, porque lee por ahí, ¿no? Y dice, no, yo voy a ir a hacer la denuncia porque esto no puede seguir así. No, pero tenés que pensar, mirá, de la única manera que yo no vaya a la comisaría es que me mates. Porque voy a ir. Así, mírate qué palabra, ¿no? Pasa. Hay muchos que predican y pasa. Hay muchos que están dentro de la iglesia y pasa. Hay problemas que no se solucionan, que se tapan por arriba, nada más, por ignorar lo que dice la palabra de Dios de verdad, por no vivirla, porque si yo no quiero vivirla, la estoy ignorando. Es como que si yo no y me preparo para estudiar una carrera, pero voy allá a la facultad y oigo, pero vengo a mi casa, no me preocupo por nada. ¿Cómo me va a salir todo? No voy a saber lo que realmente es lo que estoy estudiando, porque quiero estudiar para abogado y no leo ni un libro. ¿Cómo voy a terminar? O lo leo pero no le presto atención y creo que decía en el inciso tal, barra tanto, creo, ¿no? Y dice que cuando ella le dijo esta palabra, mira, la única forma de que yo no vaya a denunciarte es que esté muerta.
Y él se paró y como que se sacudió un poco y agarra, lo vio, que es como que se vio, es como que se sacudió, es como que bajó los decibeles. Y ella pensó, pero hay una segunda. Mira qué tremendo. Es que de aquí vayamos a hablar con el pastor. No, pero ¿cómo vamos? Vamos a ir a hablar con el pastor, nuestro pastor. Vamos a ir a hablar. Qué tremendo. Tanto tiempo guardando, tapando. ¿Cuánto tiempo escondiendo cosas? En la iglesia era de una cosa y en la casa otra. Y saben que esto es horrible, porque ser cristiano no es ser, bueno, yo predico. Hay personas que tienen una clase y una facilidad para hablar, para predicar, porque la tienen, pero no la viven. No la viven. No la ponen por obra. Y eso es ignorar lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Y bueno, así, dice, cuando llegaron se sentaron en la oficina y la esposa empezó a hablar. Y dice que el pastor que estaba oyendo se quedó, dice, yo no sabía qué decir con todo lo que oía. Pero ¿sabe? Ahí empezó este anciano a hablar. Eso no es nada, pastor. Yo me voy a ir de la institución, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir del cristianismo, porque es difícil ser cristiano. Empezó por todo esto. Eso no es nada, pastor, porque yo no quiero seguir más, porque vivir de esta manera no se puede vivir como dice la palabra de Dios. ¿Cómo no se puede vivir como dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá no dice que no vas a pecar. Podés tener pecado, te podés equivocar. Claro que nos vamos a equivocar si somos seres humanos. Somos seres creados. Pero hay cosas que son tremendas. Hay cosas que no se puede sostener. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que entender que si somos cristianos, vivamos lo que dice la palabra de Dios. Amémonos unos a otros. La palabra de Dios dice que trates a la mujer como ¿qué? ¿Como un palo de quebracho? Ah, el vaso frágil, ¿eh? El quebracho es duro, ¿no? A darle podés pegar hasta que... ¿no? Como un vaso frágil. ¿Cuánto nos cuesta aprender? ¿Cuánto nos cuesta vivir? Pero, ¿sabes? Lo podemos en Cristo. Lo vas a poder en Cristo. El apóstol Pablo... Y dice que él contó tantas cosas, pastor, pero vamos a terminar por ahí, ¿no? Que hasta el pastor mismo se sorprendió y le dijo, no, Cristo puede cambiar tu vida. Se puede vivir distinto. Pero hoy el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Y él habla de su ignorancia que seguía a la iglesia. Había estudiado la Torá, había estudiado todo lo que es la palabra de Dios, y ahí en el Antiguo Testamento habla de que iba a venir un Salvador, de que iba a llegar y de qué manera iba a nacer, de dónde iba a nacer, cómo iba a ser, cómo iba a crecer, y empezó a ser despreciado y perseguido por los propios sacerdotes. Pero aquí estaba Pablo siguiendo a la iglesia, Saulo en ese momento. ¿Por qué? Porque ignoraba la revelación verdadera de la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esto, porque hoy hay muchos que predican, pero lee la palabra, busca en la palabra, a ver si es verdad lo que me está diciendo o no. Por ahí te nombran versículos, sí está en la palabra, pero ¿quiere decir verdaderamente eso? ¿Me está hablando con verdad o está utilizando la palabra para desviarme, para hacerme caer, para detenerme, para que yo no avance, para provocar divisiones? Porque eso es lo que sucede hoy. Hoy hay muchos que
salen con muchos libritos y que le erran el camino, ¿sí? Por ignorancia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Damos gloria a nuestro Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Miren esto, ¿no? ¿Le dio a quién? A los hombres. Llevó la cautividad. La ignorancia tiene que ser cautivada. La ignorancia tiene que salir de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios te dé dones. ¿Para qué? Para que Dios te haga crecer. ¿Para qué? Para que vivas conforme es la voluntad del Señor. Esto es el tiempo de empezar a crecer. Empezamos este segundo semestre, hermano, empezar a levantarte, pero meditar en la palabra. Nos cuesta todo y sí, Pablo mismo dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Mira, el apóstol Pablo dice, fundador de iglesia, el maestro que enseñaba, que corregía, que se enfrentaba a los falsos maestros. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, pero prosigo a la meta. Esto es lo que hay que hacer. Bendecir el nombre de Cristo, ¿sí? Exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 9, versículo 30. Miren esto. Aquí, en esta escena, algunos se deben acordar, porque dice, respondiendo el hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Qué había pasado? El Señor Jesús había sanado a un ciego, que era de nacimiento. Y entonces empezaron a investigar quién lo había sanado, quién era. Y entonces por eso que le preguntan. Y él le respondió de esta manera, le dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto me sorprende de ustedes, que son los maestros, los sacerdotes, los que están, los que alaban, los que tienen que corregir, los que tienen que enseñar. No saben de dónde es esto. Esto es lo maravilloso. Pero yo sé que Él a mí me sanó. Yo sé que Él puede sanar tu vida, yo sé que Él puede sanar nuestra vida, Él puede sanar nuestro corazón, Él puede cambiar la historia de nuestra vida, porque es así nuestro Señor. Esto es palabra para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Esto es para todos, no es para vos. Ah, pero el pastor no, es para mí también. Yo tengo muchas cosas que cambiar. Claro que las tengo. Y sé que tengo que cambiarlas. Y sé que el Señor va transformando mi vida. Sé que el Señor va transformando mi corazón. Sé que el Señor va llevándome, a pesar de la edad que tenga, tengo que seguir conquistando mi cuerpo. Pero solo no, todo lo puedo en Cristo. Él me da las herramientas y Él te da las herramientas para poder vencer, para poder crecer, para poder cambiar la historia. Nunca es tarde. Hoy tenemos la oportunidad. Tarde va a ser si partimos a la eternidad. Ya no hay vuelta atrás. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día agradable, hoy es el momento perfecto del que Dios nos da una nueva oportunidad para ir cambiando cosas que están en nuestras vidas, que salpicamos o que dañamos a los que están alrededor, por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces creemos que nuestros hijos son una posesión. Y no es así. Nuestros hijos son un milagro y una bendición que Dios nos dio. Que tenemos que enseñarles, sí. Que tenemos que educarlos, sí. Que tenemos que guiarlos, sí. Que tenemos que instruirlos, sí. No ignoremos lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Por
Porque hay personas que aman más al de afuera que al de adentro. Esto es así. Porque nos sentimos mejor con el de afuera que con el de adentro, ¿no? Pero tenemos que empezar dentro de casa. Dice la palabra de Dios que una casa dividida, Jesús dijo esto, no prospera. Y cuando habla de casa, muchos imaginan que es una casa, que es la familia, pero también está hablando de la carne y del espíritu. Entonces hoy tenemos que aprender esto, que empecemos a sujetar la carne, a crucificarla, a hacerla que ceda, a tener ese dominio propio que hay que tener, pero vivamos en la paz que Cristo quiere que tengamos. No ignoremos lo que Dios dice, que nos amemos, que nos respetemos, que nos unamos, Miren este tiempo. Hoy no llueve. ¿Sí? Y yo estoy transpirando acá. ¿Cuál es el motivo por el cual no estoy? ¿Te habrás enfermado? Puede ser, porque con este tiempo. Pero después la culpa es del pastor que no me viene a ver. Del pastor que no nos viene a hablar. Miren, hermanos, yo fui a muchos lugares, a muchos hermanos, a verlos, a hablarles, a estar horas con ellos, a mostrarles, a decirles que peligra la salvación, que tienen que volverse, que no tienen que ignorar lo que Dios tiene preparado para ellos, porque saben la palabra, saben, porque ponen versículos, ponen texto, hablan de Dios y todo, la conocen. Satanás también la conoce, a la palabra. ¿Qué dicen ustedes? Pero no la pone por obra. Él hace su propia obra, ignora, porque él dice: yo también soy Dios. Satanás dice eso. ¿Sabe que a veces te cansás de ir, de visitar, de alentar, de animar? Y esto te muestra algo, que por más que vayas una y otra vez, no es por tu ir. Si Dios no cambia y si Él no pone su corazón para el cambio, ¿qué estamos haciendo? Perdemos el tiempo. Cuando hay otros que necesitan de Cristo. En vez de gastar la energía allí o el tiempo ahí, vamos a ir hacia otro lado donde sí van a oír la palabra de Dios y van a aceptar la buena voluntad de Cristo. Pero hagamos esto, hermano. Pero el ejemplo tenemos que darlo nosotros. ¿Qué ejemplo podría tener? Vamos al libro de Juan 14:9 y con esto terminamos. ¿Qué ejemplo podría tener este chico de 12 años con su papá predicando y viviendo de esa manera? ¿No te va a aceptar? Estamos como los curas, ¿no? Haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Así dicen. Dice aquí. ¿Y este quién era? Un discípulo de Jesús. Mira lo que dice. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿A quién le dice? Porque ¿qué había hecho Felipe? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Está un poquito más arriba que esto. Y el Señor le responde de esto: tanto tiempo hace que estoy con vos. ¿Nos viste todo? Yo te mostré al Padre, porque dice ahí: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
El que me ve a mí ve a Dios. Eso le estaba diciendo. El que me ve a mí ve al Supremo. El que me ve a mí ve al gran yo soy, porque yo soy, le dijo un montón de veces a Jesucristo, yo soy, no temas. ¿Cómo es que me preguntas? Tanto tiempo estuve con ustedes, tanto tiempo estuve con vos, Felipe, y me decís que te muestra el Padre. Si el Padre está mostrando que Él está en mí y todas las obras no las hago por mí mismo, sino las hago porque el Padre me envió. Amén. Eso es ignorancia también de Él. Por no ver la gracia y la bendición de Dios, la revelación verdadera en Cristo ahí frente de sus ojos. Pero querían ver al Padre. Qué tremendo, ¿no? Quizás muchas veces queremos ver tantas cosas. Y el Señor le dice, ¿para qué querés ver eso? Si yo todos los días te estoy mostrando que yo estoy. Si yo todos los días te permito que te levantes, que te despiertes, que te levantes. Si yo todas las noches te guardo y guardo todo lo que tenés. Si yo durante el día guardo tu salida y tu entrada, porque eso es promesa de Él y yo voy a estar con vosotros todos los días. Él va y viene. Estás sentado en el colectivo y ahí está el Señor. Estás hablando con alguien y el Señor está allí, escuchando. Vas caminando y el Señor está ahí. Estás almorzando y el Señor está ahí. Estás cenando y el Señor está ahí. Estás desayunando y el Señor está ahí. Estás merendando, el Señor está ahí. Te estás bañando y el Señor está ahí. Eso es lo maravilloso. Él está. No busque ver tantas cosas, luces de colores, no. Mirá al invisible como si lo viera y caminá como Él camina. Andá por el camino de la verdad, la vida, porque eso es lo que el Señor quiere en tu vida. No ignoremos más lo que dice la palabra de Dios, porque eso tiene condenación. Empecemos a vivirla, empecemos a ponerla por obra. ¿Qué venimos a buscar aquí? Si no es para alabar y bendecir el nombre de Dios. Él nos trae hasta aquí, nos acompaña y está sentado ahí. Está aquí. Está ahí a tu lado. Y muchas veces te toca. Y muchas veces te pega un sacudón para que te despiertes. Pero el Señor está. El apóstol Pablo dice, yo perseguía a la iglesia y lo hice por ignorancia espiritual. Miren, habla espiritual, no de la letra, ignorancia espiritual. Pero gracias a Él que fijó sus ojos en mí y me perdonó. Puede hacerlo hoy. Quizás muchas veces hiciste cosas por ignorancia espiritual, pero este es el tiempo de decirle, Señor, estoy aquí. Dice la palabra de Dios que por más que nosotros nos metiéramos a la profundidad del mar, Él sabe dónde estamos. Y la palabra dice que Él va a enviar ¿a quién? Él va a estar. A la serpiente. Y cuando habla de profundidad del mar, está hablando de la profundidad del pecado. El Señor conoce nuestras vidas. Pero Él trae redención. Gracias damos a Dios que en Cristo encontramos salvación. Que en Cristo encontramos el perdón. El apóstol Pablo encontró, Saulo de Tarso encontró la salvación en Cristo. Y él reconoce, yo el primero de todos los pecadores. Miren, reconoció, se arrepintió y empezó a servir a Cristo. Y esto es importante, empezar a servir. Yo no sé hacer nada. ¿Sabes qué? Si venís temprano, agarrá una escoba y barré la iglesia. ¿Sabes qué?
No pongan la esperanza en la hermana que hace el té, el café o el mate, o la que limpia el baño. Ah, no, bueno, pero las mujeres están para eso. No, hermano, estás equivocado. Como por ahí la mujer dice, no, pero los hombres están para eso. No, no, estás equivocado. Anda a colaborar. Porque seas varón no vas a limpiar el baño, hay que limpiar. Hay que ayudar. ¿Saben que yo empecé en la iglesia y el primer momento, ¿qué hacía? Limpiaba los baños para que estén limpios, para que los hermanos que entren los encuentren bien limpios. Además lo arreglaba, no si perdía agua, todo eso, pero limpiaba los baños. ¿Querés servir al Señor? Hay para servir. Colaborar. Bendecir el lugar en el cual estás. No importa si sos chico, si sos grande. El Señor ve la disposición de tu corazón para honrar su gloria, porque lo hacemos para Él, no para que me mire, ah, mirá, yo estoy haciendo y vos estás sentado. No, no, tampoco. ¿No? Sino que vengamos, colaboremos todos, porque esto trae bendición y esto trae unidad. Hacelo y Dios te va a bendecir. Yo estoy aquí no porque me lo gané o alguien se gana un lugar. Dios te lo da, pero ¿a quién se lo da? Cuando uno empieza a trabajar, cuando uno tiene el querer y el hacer. Cuando uno no ignora lo que Dios quiere que hagamos y hagámoslo para honrar a Él, no para honrar a los hombres. Lo hacemos para agradar a nuestro Dios. No me importa si me miran, si lo hago o no lo hago. Lo que me interesa es que el Señor me está viendo. Y hacerlo para glorificar su nombre. Y hacerlo para exaltar su nombre. Tenés un lugar en la iglesia, se te ha dado una responsabilidad. Bueno, cumplir con eso, ser responsable. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso dice la palabra. Y muchas veces ignoramos esto, que pensamos que lo hacemos para darle el gusto al pastor para que nos hable. Che, vamos ahí porque si no, después el pastor está hablando. O a la pastora. No. Hacelo para la gloria de Dios. A mí no me tenés que dar el gusto. Tenés que honrar al que te honró. No ignores eso. Sabelo, pensar, meditar. Quizás esta palabra por ahí a vos no te gusta, pero sabés es palabra de Dios. Porque toda una generación se perdió. Dice la palabra en una de las traducciones. Por falta de... En otra dice por falta, por ignorantes, dice en otra versión. Toda una generación se perdió por ignorantes. Miren, qué tremendo. Cierra tus ojos. Así como el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y Dios tuvo misericordia de él y tocó su vida. Así el Señor quiere tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Cierra tus ojos.